Yo iba en una buseta de Baranoa hacia Barranquilla. Y en el sonido que llevaba la buseta había una música de esa estridente que ponen ahora. Es puro ruido. La letra no contiene nada, pero es puro ruido. Y a la gente le gusta el ruido. Y yo iba en una de esas sillas allí. Ay, Dios mío. Bueno, uno tiene que ser prudente, ¿no? Pero a veces a uno como que le incomoda un poquito eso, ¿sí o no? Y yo empecé ahí como que a tararear algo aquí dentro de mi corazón, como para no escuchar ese ruido. Yo empecé como a... Y entonces un caballero que venía detrás de mí me dice: pero suéltela con fuerza, hombre. Oye, hermano John, lo que pasa es que nosotros no podemos cantar en voz baja, ¿verdad? Nos queda grande, ese hombre canta alto. ¿Ah? No, y uno chiquitico tiene que cantar bien alto. Una vez prediqué por la radio y alguien cuando me conoció dice: ¡ay! ¿Tú eres Jorge Elías? Sí. Yo me imaginaba una cosa grande así. Con ese vocerón cualquiera piensa que es algo. Y me miraba así: ¡ay, niña! Ese caballero que iba en la buseta me dijo: suéltela con fuerza, porque a ver qué es lo que es. Pero yo me hice, como dice uno, ¿no? El loco. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie puede hacerme daño, porque Dios me guardará. Gloria a Dios. Sin embargo, yo seguí ahí tarareando la melodía. Y un momento en que el chofer de la buseta miró por el retrovisor y como que me ubicó y dijo: si quiere le bajo el volumen a esto acá. Y el caballero que viene atrás dice: apágalo, hombre. Nadie puede hacerme daño, porque Dios me guardará. Dios todo lo puede. Dios tiene poder. Tiene poder para librar al cautivo de la prisión infernal. Oiga, apagaron. El chofer apagó el sonido que tenía allí. Y entonces ese caballero que iba detrás de mí dice: suéltela toda, pues.
Suéltela toda que tiene el área despejada. Y yo ni corto ni perezoso me puse de pie y dice: para el hombre hay cosas absurdas, para el hombre existe imposible, para el hombre no es fácil la vida, porque el hombre no es todo poder, pero Dios con poder infinito hace todo lo que quiere hacer. ¿Sí o no? Sana enfermos, levanta al caído. Él levanta al caído. Dios levanta al caído. Porque Dios todo lo puede hacer. Dios todo lo puede. Dios tiene poder, tiene poder para llenar con su espíritu a quien le pide con fe. Y yo terminaba de cantar así una melodía y los que estaban allí aplaudían. Y entonces parece que eso como que me animaba más. Oiga. Y entonces, pero hubo un momento en que yo hice el intento como de sentarme, y el caballero ese que estaba allá en la parte de atrás decía: cántese otro que el asunto está bueno. ¿No listo? Y empecé a cantar otro. Conmigo la voluntad de Cristo que me quiso probar, las cosas que mi alma no quería tocar, las penas. Y el chofer de la buseta cogió la buseta y la orilló en la carretera, aguantó y empezó a llorar. Y recuerdo que en medio de su llanto él decía: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que hacer esto conmigo? Yo no me lo merezco. Yo no merezco que tú hagas esto conmigo. ¿Por qué tú tienes que ser así? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y yo seguía cantando: sigue avanzando, yo estoy contigo. Él me dijo: yo te amo. Sigue avanzando, yo estoy contigo. Y había una joven que estaba allí en una de las sillas, embarazada, y esa joven lloraba, pero lloraba cantidad de lágrimas, y en una de esas se puso de pie y dijo: pero por favor, ¿yo por qué estoy llorando? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Yo por qué estoy llorando? ¿Qué me pasa? Y ese caballero que estaba sentado en la parte de atrás se puso de pie, le puso la mano en el hombro y le dijo: hija mía, lo que pasa es que Dios está en la buseta. Dios está en la buseta. Eso que te hace llorar es Dios. Yo también quiero llorar. Se prendió la fiesta en plena buseta. La gloria de Dios nos invadió. Bendito sea su nombre. El fuego del cielo libra a la gente del fuego del infierno.
los enseña a escapar. Diga gloria a Dios.